Hola chicos, espero estén muy bien. Vamos a platicar sobre la Revolución Francesa. Es un tema muy trabajado, muy abordado, como la mayoría de los temas que estamos revisando, ¿no? En lo que es historia universal. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Es importante por su carácter universal que da al finalizar. Al finalizar la Revolución Francesa, trata de predicar todos los valores que cosecha después de toda esta lucha, muy violenta por cierto. Antes de la Revolución Francesa, otro antecedente importante sería la Revolución Gloriosa de Inglaterra y la independencia de Estados Unidos. Pero la Revolución Francesa, insisto, da un carácter universal a lo que son los valores de la Ilustración, derechos del hombre, etcétera, que es lo que vamos a comentar en esta sesión. Primero vamos a ver nuestro título, Revolución, y básicamente una pequeña descripción, ¿no? A modo de introducción. Me dice aquí que el nombre de la revolución, se conoce como el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia. ¿En qué año? 1789. ¿Por qué es tan importante ese año, chicos? Porque marca el final de la Edad Moderna y marca también el principio de la edad contemporánea en la cual nos encontramos. O sea, es un antes y un después de 1789. Bueno, dice el texto, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista de carácter básicamente medieval todavía en Francia, que hasta entonces había regido Francia, y a la vez, dice, originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático, y asimismo, dice aquí, la iniciación de una nueva época llamada la época o la etapa contemporánea. Bien, ese sería nuestro breve apunte de inicio. Ahora, los antecedentes. ¿Cómo se da la Revolución Francesa? Cualquier revolución, chicos, cualquiera, ¿no? Revolución rusa, mexicana, china, etcétera, siempre tiene antecedentes. Llega un punto, vamos a ubicarlo, de hartazgo de la población, y es lo que hace que la chispa, ¿no? Esa chispa que hace que todo explote, ¿no? Básicamente. Los antecedentes o esas cosas que provocan básicamente la Revolución Francesa, en primera instancia la influencia de las ideas de la Ilustración, que ya lo vimos, libertad de expresión, eh, ¿cómo se llama esto? Propiedad privada, gobierno republicano, etcétera, etcétera. Lo que ya vimos con los pensadores ingleses y franceses. También aquí me dice que el poder absolutista o absoluto de Luis XVI, un gobernante pues bastante limitado, sí, muy limitado desde un inicio. Su biografía nos cuenta que él básicamente no quería gobernar, no era lo suyo básicamente, pero al final, por cuestiones de política de herencia, tiene que tomar el poder, pero su tarea fue muy básica, ¿no? En ese sentido, perdón, que la población pues actúe, ¿no? En consecuencia. También me dice aquí que tengo la rebelión de la burguesía. ¿Qué viene a ser la burguesía, chicos? Este nuevo sector que surge, como comerciantes, mercaderes, etcétera, que empiezan a tomar poder económico en contraparte de la nobleza. Tenemos por un lado la burguesía, insisto, esa parte del sector económico, comerciante, que empieza a ganar poder económico en contra de la nobleza, que también tenía poder económico, pero básicamente la nobleza justificando su posición en una situación hereditaria, incluso religiosa, para ostentar sus títulos nobiliarios. Esa es como que la riña, ¿no? Que surge antes de la Revolución Francesa, y la burguesía pues llama a la rebelión como tal. Clases sociales muy marcadas, venidas desde el medievo básicamente. Es un triangulito, una pirámide muy fácil de ubicar. El rey y la nobleza a la cabeza, los nobles, de hecho sería clero también, pero el bajo y alto clero. O sea, tenemos la parte religiosa con poder y la parte religiosa sin tanto poder. Y hasta abajo pues ya lo ubicamos fácil, ¿no? Los campesinos, los más desfavorecidos, que era lo que sostenía toda esta pirámide. De ahí
Tenemos también los privilegios medievales, que obviamente eran muy ostentosos, por los cuales el pueblo y la burguesía sobre todo pelean, ¿no?, en contra de estos privilegios que para la época ya eran absurdos, y ya con la influencia de la Ilustración pues también enriquece esta lucha, ¿no? Y por último, y creo yo lo más importante, surge la hambruna. ¿Sí? Surge la hambruna un año antes, 1788, un año antes, se da esta mala cosecha, etcétera. La gente empieza a padecer sobre la hambruna, tratan de recurrir a sus gobernantes, a sus políticos, a sus economistas, pero no hay buenos resultados, y de ahí es cuando surge pues la desesperación, ¿no? Y la gente pues actúa sobre esa situación de crisis, lo que es una hambruna. Bueno, esos son básicamente los antecedentes más relevantes, ¿no?, de la, ¿cómo se llama?, de la Revolución Francesa. Vamos a mencionar rápidamente, chicos, una cronología a modo de síntesis. ¿Sí? Esta cronología es lo más básico. Hay algunos detalles, para no hacerla muy larga, que se tienen que introducir también, pero creo que esto es lo más básico. El 5 de mayo de 1789, me dice aquí, se reúnen los estados generales, básicamente la nobleza, el clero y el pueblo llano, para poder negociar o reestructurar todo esto por la crisis que se vivía. Fue una reunión sin muchos frutos favorables, ya que los votos, según esto, pues eran, digamos, representados por grupo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, iban a voto, ¿no? Cualquier propuesta, la nobleza votaba a favor, el clero votaba a favor, y lo que votara el pueblo llano, sea como sea, pues no, aunque votara a favor o en contra, pues su voto ya no valía. ¿Por qué? Porque aquí en la nobleza y el clero pues ya habían tomado la decisión, obviamente a favor de sus intereses, ¿no? Y a contraparte, a lo mejor el pueblo ya no votaba en contra de algo, a favor, y nobleza y clero pues iban de la mano, y pues era una votación sin sentido, ¿no? Porque siempre iban a ganar 2-1. ¿Qué es lo que propone, perdón, el pueblo llano? Que se vote por cabeza, ¿sí? No por bloque, sino por miembros independientes, ya que el pueblo ya no era mayoría, ¿sí? De ahí la importancia del voto por cabeza. Obviamente la nobleza y el clero se niegan a eso, y de ahí el tercer estado, o sea el llano, el pueblo llano, forma una asamblea nacional independiente. Dicen, bueno, no nos entendemos mucho, yo me separo y trato de formular votaciones y propuestas independientes, alejados de la nobleza y del clero, porque, insisto, la votación que se hacía pues no llevaba a ningún lado. Bien, de aquí ¿cómo decirlo? La Asamblea Nacional ya se estipula el 9 de julio, perdón, estoy mencionando las fechas, 5 de mayo del 89, 17 de mayo del 89, 9 de julio, aquí ojo, esta fecha es muy importante, 9 de julio de 1789, la Asamblea del Pueblo se estipula como una asamblea constituyente, es decir, vamos a redactar una nueva constitución con las demandas de los sublevados, ¿no?, de los rebeldes, en este caso, el pueblo y los burgueses. De ahí, obviamente el rey no acepta la asamblea, no la ve como algo favorable, ni como algo incluso legítimo, y de ahí pues ya surge la desesperación, de ahí estalla la violencia, y el 14 de julio de 1789 el pueblo asalta y toma la Bastilla. La Bastilla era, chicos, básicamente como una fortaleza antigua en la cual los políticos, prisioneros políticos, etcétera, la gente que trataba de alzar la voz un poquito, pues era encerrada, ¿no? En la Bastilla es una acción muy simbólica, de hecho, muy simbólica, y el pueblo se rebela, y ahí entra la crisis de la monarquía. Ahí es cuando Luis XVI pues ve la situación en la cual todo se está saliendo de control en la toma de la Bastilla, y de ahí inicia la violencia. Eso es lo que caracteriza la Revolución Francesa. Fue muy violenta, como todas las revoluciones posteriores, pero en su momento pues sí llamó mucho la atención esa parte. 21 de julio, aquí, de 1791, Luis XVI, a ver la situación ya de crisis, ya de descontrol,
trata de huir bueno, de hecho huye de París, no alcanza a salir de Francia, lo reconocen muy cerca de Bélgica y lo traen de vuelta, ¿no? Lo reconocen y de ahí lo catalogan, perdón, como traidor, ¿sí? Traidor a la nación, o como monarca tratar de abandonar a su pueblo, ¿no? A su suerte. De ahí empieza el debate qué hacer con Luis XVI, una monarquía moderada, una monarquía radical, destronar al rey, quitar la monarquía. Empieza el debate, no siempre estaban los más radicales y los más moderados. En este caso ganan los más radicales y el 21 de febrero de 1793 Luis XVI es ejecutado en la Plaza de la Concordia, París. Algo que llama la atención es que todavía cuando lo van a ejecutar le rinden honores como monarca. O sea, todavía había cierto respeto como monarca. Así con todo el protocolo, etcétera. Pero al final, el 21 de febrero de 1793, Luis XVI pues deja de existir. No estamos mencionando a María Antonieta, es un personaje muy importante. María Antonieta todavía vive hasta septiembre de este año, pero ella sí tuvo una suerte muy lamentable al final de sus días y obviamente cuando la ejecutan. De ahí ya empiezan grandes reformas, se estipulan los derechos del hombre, la libertad de expresión, pero ya de manera constitucional, ya digamos de manera escrita por ley, ¿vale? En comparativa de la Ilustración, que era en un libro, un pensador redactaba, pero aquí ya el pueblo lo lleva a la Constitución. Y por último, aquí se cataloga el final del movimiento de Revolución Francesa, el 2 de diciembre, chicos, de 1804, cuando Napoleón es considerado emperador. Ahí ya cierra. De hecho, Napoleón es considerado el hijo de la Revolución Francesa, que después, irónicamente, Napoleón se hace proclamar emperador. Sí, bueno, aquí dice, ¿no? Emperador Napoleón I, emperador de los franceses, pero ya con un carácter distinto. Ya no era lo mismo que con Luis XVI, ya Napoleón empieza a respetar garantías individuales, derechos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para apuntar todos estos señalamientos. Vamos a cerrar, chicos, ya con el legado, con la herencia de la Revolución Francesa. Me dice aquí, se elimina el antiguo régimen monárquico y nace una república moderna que va a tener influencia en básicamente el mundo occidental en prioridad. Y de hecho la Revolución Francesa, chicos, provoca lo que viene a ser independencias en la Nueva España, en toda esta parte, ¿no? Del continente americano, lo que es Portugal, Brasil, etcétera. Bueno, no Portugal, sino Brasil como colonia, se independiza y demás, ¿no? Es muy importante. También predica la separación del Estado y de Iglesia, un sentido laico al quehacer político. Se predican las libertades individuales, que ya mencionamos muchas veces, y surge la esencia de lo que son los partidos políticos hoy en día. De ahí su relevancia otra vez de la Revolución Francesa, partidos de izquierda radicales, partidos de derecha, donde a través del diálogo pues se reunían para debatir, etcétera, etcétera, pero ya como hombres libres y como dice aquí, ya no son súbditos, sino son ciudadanos de una nación, ya no son súbditos de una corona, sino ciudadanos de una nación, de un país libre. Bien, dejo esta breve reseña hasta aquí, chicos, espero haya sido muy concreto, hayan tomado el apunte. Si tienen alguna duda, comentario, inquietud sobre algo que no haya mencionado por sintetizar, por favor háganlo saber y les agradezco el tiempo que han empleado.